Bueno, ya estamos de vuelta en un nuevo bloque de Atardecidos, Canal 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. Vamos a hablar en este momento respecto a la evolución de las especies, Claudia. ¿Usted sabe algo de la teoría de Darwin? Digo, esta situación de cómo nosotros hemos llegado a estar acá de pie hablando y comunicándonos. Es millones y millones de años atrás. Tiene que ver con la adaptación, con esto de ir adaptándonos al lugar, al ambiente, al entorno. Sin duda es importante para la evolución. Obviamente, y otros temas los vamos a tratar con el especialista, porque nosotros somos la cara bonita. Ni eso. Claudia, a lo mejor sí. Pero tenemos que hablar con especialistas del tema. Sí, por supuesto. Soledad Brandi, Programa de Educación y Comunicación Ambiental del Instituto de Ciencias Ambientales. Soledad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Víctor. Hola, Claudia, ¿cómo les va? Muy bien. Nosotros empezamos a pelotear ahí con el tema de Darwin, digo, de evolución Pero además, de las especies. basándonos, queremos hacer la consulta a partir de un dato que surgió en los últimos días, que es un informe del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en un estudio donde participaron investigadores de ese organismo y logró documentar cómo funciona el mecanismo de especiación rápida en los capuchinos, que son unas pequeñas aves migratorias que habitan el cono sur de América y que se encuentran en peligro de extinción. Ahí estamos viendo imágenes. El tema del peligro de extinción es por la destrucción de su hábitat. La investigación indicó que los resultados de sus procesos de aislamiento y de selección de pareja permiten la formación de nuevos linajes que a su vez tienen la posibilidad de evolucionar y diferenciarse en nuevas especies. O sea que están cumpliendo con la teoría de Darwin, pero de una manera, podríamos decir, perfecta. Lamentablemente tiene que ver con esto de la destrucción de su entorno, ¿no? Exactamente, Claudia, así como vos lo decís. Justamente es el cambio de las condiciones ambientales, digamos, lo que influye definitivamente sobre el comportamiento de supervivencia de estas y de todas las especies que están sobre la Tierra. Y como vos bien decías, es un ejemplo de especiación, o sea, esto de como una misma especie, digamos, en algún momento diverge y forma dos especies distintas que ya no se siguen reproduciendo entre sí y que tienen, en este caso, diferencias morfológicas, además de genotípicas, ¿sí? Que serían la codificación genética de cada una de las especies. En Argentina, o sea, hemos sido espacio de estudio y todo el resto del mundo está mirando este caso, porque como bien dijiste hace un rato, es un tipo de especiación rápida. Sí. Este tipo de ejemplos se ha dado a lo largo del mundo en cientos de miles de millones de especies, pero en tiempos mucho más largos, en generaciones subsiguientes de muchos y muchos miles de años. Y en este caso es un caso, digamos, de los muy pocos, y además no es típico tampoco en este tipo de especies, o sea, no es característico de aves, claro, este suceso, y bueno, por eso es que el mundo está ahí atento a lo que está sucediendo, digamos, resultados de estas investigaciones científicas de varios investigadores de varios países. Esto tendrá que ver, se me ocurre pensar, Soledad, que con estos procesos de acelerar los tiempos tienen que ver por cómo también se están dando ciertas situaciones como la destrucción de su medio ambiente, que también es un proceso que se está dando de manera rápida. Por la parte humana, decís. Claro, claro. Claro, la evolución es un proceso que sucede mientras nosotros estamos acá charlando, digamos así, desde hace cientos de miles de años. No es un proceso que se detenga. Claro. Nosotros no estamos definidos como especies que no vamos a seguir evolucionando, sino que en realidad es un proceso constante y sin duda, digamos, como seres humanos, de acuerdo a las actividades que nosotros realizamos, podemos ser grandes responsables de la modificación de las condiciones ambientales. Bien lo hemos visto en el cambio climático, ¿sí? Que es el cambio ambiental global que está causado principalmente por causas antrópicas, como es, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero, que lo que hacen es, obviamente, modificar las condiciones ambientales, producir de que la temperatura media aumente y, por ende, el calentamiento global modifica, digamos, el resto de las condiciones ambientales a nivel internacional. Definitivamente somos responsables de estos cambios ambientales y tenemos que ser conscientes que podemos directamente con nuestras acciones
año tras año, generación tras generación, modificar muchas otras especies y la evolución de ellas en sí mismo. Soledad, hablando respecto al cambio que se genera a nivel mundial, hablabas el tema de cambio climático. A las especies, yo pregunto totalmente en la ignorancia, le quedan dos posibilidades. Una es la extinción y otra es la adaptación. ¿Puede ser así? Exactamente, está bien dicho. Ok, y esto no sucede solamente en Argentina, sino en todo el mundo, y hay cuestiones que todavía no sabemos porque hay especies que todavía no están descubiertas, ¿no? Y esto, como decías, es constante todo el tiempo. Pero llega un momento que, como ser humano, a nivel mundial, tenemos que tomar conciencia de esta situación, porque aparte, no solamente le estamos quitando el hábitat a los animales, sino también estamos destruyendo nuestro propio ecosistema. Y además lo que decías vos, Víctor, que si no se adaptan, se extinguen. Sí, no queda otra. Bien, hablar de adaptación está muy bien en biología. Mira, yo que estudié biología en la Universidad Nacional de San Luis, siempre nos dijeron que teníamos que tener mucha atención al hablar de la adaptación porque un proceso adaptativo también demora muchas generaciones. No podemos hablar de adaptación de un año para el otro, de 10 años ni siquiera. Tenemos que hablar cientos de años, o sea, varias generaciones que pasen. Obviamente, individuos con ciclos de vida más cortos, como son los insectos, supongamos una mosca que vive, no sé, 35 días, va a tener muchas más generaciones en el año que cualquier otra especie que demore más su ciclo de vida, supongamos los seres humanos que tenemos un promedio de vida, no sé, de 70, 80 años. Entonces, mientras más generaciones puedan mantener alguna de las características genéticas y por ende a través de la reproducción transmitírselas a sus descendencias y esas descendencias sucesivamente, se puede hablar de un proceso adaptativo. Pero los cambios que el humano está provocando en el ambiente van mucho más rápido que todo eso. Van mucho más rápido, entonces superan las posibilidades de adaptación también. Por eso la extinción de las especies, por eso la amenaza y la vulnerabilidad de tantas especies, como en este caso es esta ave de los esteros de Liberá. Quería contar una sola cosita más, como para contarles así como un dato muy importante de Argentina en cuanto a los avances científicos. Tiene que ver con, a ver, para que se dieran cuenta de que eran dos especies distintas, sabemos, según lo que dice la nota que recién mencionabas, que los machos son distintos, tienen diferentes colores de plumaje y se pueden identificar al ojo humano como dos individuos distintos y se pueden considerar especies distintas. Pero las hembras son idénticas al ojo humano. Sin embargo, pudieron encontrar en parejas, esto es un comportamiento muy típico de las aves, que es que siempre, o sea, la mayoría de las especies de aves conviven en pareja. Vieron que hay siempre así como la parejita de loros, la parejita de tucanes, la parejita de rapaces. Bueno, cuando encontraban las parejas y hacían la captura y le tomaban las muestras genéticas, en este caso son muestras de sangre, pudieron identificar que los machos, a pesar de ser distintos, digamos, morfológicamente, siempre elegían y se encontraban en conjunto con un ave que coincidía en cuanto al genoma de esa especie, que en realidad es una especie que divergió en dos especies distintas. Entonces, ellos tienen a través del comportamiento, y esto es lo que revolucionó, digamos, el conocimiento científico, a través del comportamiento, o sea, de poder elegirse a través del canto y el color del plumaje, pudieron ir divergiendo, aunque viven en el mismo espacio físico, en el mismo territorio, en el mismo nicho biológico que se llama, comen de lo mismo y están en el mismo espacio. ¿Sabes cómo hicieron esos estudios genéticos? ¿Cómo? Bueno, con un convenio que tienen, que se llama código de barra, es como el mismo que se identifica para los productos, que es único y universal, digamos, el mismo código. Lo hicieron, la decodificación, a través de un convenio que tienen con laboratorios en Canadá, junto con el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, en donde las muestras de genéticas fueron enviadas a Canadá y se determinó ese código genético, que en este caso eran casi idénticos, pero se diferenciaban en al menos 12 genes que tenían que ver con el color del plumaje y con el canto. Así es como, por el comportamiento, pudieron realizarse esta especiación rápida.
Soledad, te quería hacer una consulta porque ayer justamente estábamos mirando un artículo de una publicación europea que hablaba, por ejemplo, y hablando de lo que es la evolución o cómo de alguna manera el ambiente puede afectar el organismo, en este caso de los seres humanos. Había un estudio que indicaba que las cosas hasta cotidianas pueden ser tóxicas para nuestro organismo y pueden generar infertilidad. De hecho, se hacía una comparación, este informe decía que una mujer de 20 años en este 2021 es tan fértil como su abuela cuando tenía 35 años. Y lo que nos llamaba la atención es que hablaba de cosas tóxicas que son las que manejamos a diario, el plástico que puede venir en un envase o que puede estar en algún elemento de nuestra casa y que con el cual estamos todos los días. Los productos higiénicos también, sí. Abro paréntesis. Los productos higiénicos también cambian el pH y muchas cuestiones, el sí. mismo jabón. Sí, sí, sí. Los agrotóxicos, supongamos, los otros contaminantes. Claro, exactamente. Sí, yo me animaría a decir que no solamente la fertilidad de las mujeres, o sea, de la raza humana, sino de todas las especies en general, que se ven amenazadas, la biodiversidad mundial, digamos, por estos contaminantes, estas prácticas, la alimentación, los hábitos alimenticios. Seguramente esa abuela, cuando tenía 35 años, tenía una oferta alimenticia con productos de una huerta o de una chacra, que ellos mismos producían sus propios alimentos, como nuestros abuelos, que tenían, digamos, esa posibilidad de hacerlo, y ahora, no sé, los niños creen que, por ejemplo, el pollo nace en el supermercado, o que si nace ya directamente dentro de una bolsa. Entonces, tiene mucho que ver con eso, digamos, con los hábitos y con el cambio, digamos, que ha ido aumentando a medida que aumenta el consumo, a medida que aumentan las actividades humanas que no son amigables con el medio ambiente. Sí, definitivamente impactan sobre la fertilidad y sobre otros aspectos también. Hay muchas personas que ya se han dado cuenta del impacto que tiene sobre nuestro cuerpo ciertos productos químicos hasta tóxicos, pero digo, se ha dado esta nueva ola de decir, che, tengo mi propia huerta en mi casa, hago compostaje, toda esa situación propia para no consumir. O estudian mucho lo que van a consumir para hacerlo de una manera lo más saludable posible. Se lee la etiqueta, que antes no pasaba. Sería como consumo responsable, conciencia ambiental, conciencia general, digamos. Hay como si una movida en donde estamos tratando de volver un poco también a nuestras raíces, encontrarnos un poco más con la madre tierra y esta relación que tenemos nosotros que sea mucho más respetuosa y no de invasión, de ir a cuesta de todo para conseguir beneficios propios y no importarnos el resto, digamos. Sí, claro que sí. Realmente muy interesante esta charla. Yo me quedé sin preguntas, con vos, Soledad, porque todo. Nosotros estábamos hablando de específicamente este estudio que habíamos visto sobre los capuchinos, pero bueno, trasladarlo a lo cotidiano, a lo nuestro, hablar esto de cómo pueden afectar ciertos productos a nuestra evolución. La última pregunta y tiene que ver con lo que nos decían recién desde la producción. ¿Los humanos nos adaptaremos o qué? O nos extinguiremos. El COVID es una gran amenaza y es una amenaza que fue causada también por digamos, un estrechamiento en las actividades humanas con la fauna silvestre. Claro. ¿Sí? Entonces, y eso tiene que ver con nuestro avasallamiento, con nuestra invasión constante, con no respetar los espacios naturales. Entonces, definitivamente, digamos, en este camino de la destrucción, y bueno, pueden pasar un montón de cosas. Sí. Y estas cuestiones fortuitas que pueden llegar a tener, como en este caso, digamos, la reproducción masiva de un virus que ha causado una pandemia, son los claros ejemplos de que esto está sucediendo, de que sucede cada vez más rápido y de que está en nuestras manos en las actividades que realizamos todos los días, desde llevar la bolsa reutilizable al almacén en lugar de solicitar una plástica o enojarse si no nos dan una. Digamos, en esas cuestiones así, en poder también empoderarnos con el conocimiento y acceder a esta información para justamente poder tomar las decisiones. Eso también, digamos, la educación es algo muy importante. Soledad, muchísimas gracias por estos minutos con Atardecidos, te lo agradecemos. Gracias a ustedes por la comunicación y que tengan una hermosa tarde.
Hasta luego, entonces, Igualmente. Soledad. Abrazo para vos. Soledad Brandi, bióloga, extensionista y docente universitaria, dándonos, pero una gran lección. ¿Sabés que hoy me día? acordé? Sí. La otra vez en época de pandemia, el año pasado, tuvimos una conversación con una persona que se dedica al tema de alimentos y toda esta cuestión. Y yo no sabía que el atún también vienen a veces con delfines. Había partes de delfines. Entonces vos vas y mirás el atún, la lata de atún, y Sí. al costado te dice como que no tiene delfines. Ojo, ¿eh? Ah, la aclaración. La aclaración Sí, que no se tiene ese porque el delfines. atún... El atún es el rejunte de todo, ¿no? Que se levanta. Para No, claro, no claro, lleva que los no delfines. dañan los delfines, Gracias. porque muchas veces para conseguir Yo el no atún sabía. se pesca los delfines. Claro, pero Ese yo, es por el- ejemplo, ese es el yo tema. ese datito no lo tenía. Y ahora voy con el atún, a veces lo puedo comprar, si está como 200 Entonces, pesos una la latita. aclaración es, La es como aclaración. cuando vos te compras un cosmético y te dice No está testeado con cosmético, animales. claro, no está testeado con animales. Es más o menos lo mismo la aclaración para que uno pueda, si obviamente quiere consumir un producto que no esté involucrando alguna situación maliciosa para los animales, Vale, obvio. obviamente lo pueda consumir. Hay que leer la etiqueta, señora, que usted está del otro lado.